Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, a todos nuestros cibernautas que nos acompañan, siempre escuchar Iridicente, tu espacio incluyente, el radioactivismo LGBT, ¿por dónde más? Por Sin Filtro, Humanae. Bueno, como se pueden dar cuenta, hoy tenemos en la conducción del programa no solamente a mi compañero en la conducción, Walter López, sino a nuestro querido amigo, periodista, activista y productor del programa, nuestro querido Gus. Gus, un abrazo, qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, pues ya es 14 de octubre del 2023, estamos finalizando el año, día de eclipse. Si no te lo perdiste, si pudiste verlo, ahí mándanos algún comentario. Y hoy tenemos un programa de noticias locales, nacionales, internacionales. Así que, querido Walter, te cedo la voz para que le digas a nuestros queridos radioescuchas de qué se trata el programa. Pues buenas tardes, Radio Escuchas, buenas tardes, Aline y Gus. Es un placer estar aquí haciendo este Iridicente con ustedes, este sabadito, día del eclipse. Y bueno, pues sí, como dijiste, Aline, hay muchas historias que hay que tratar, pero nosotros vamos a empezar con una que no se ha hablado mucho en Querétaro y que tenemos la obligación de hacerlo, y que es este tema de la guerra en Gaza. Es un tema terrible, etcétera, y bueno, pues desde nuestra perspectiva de los tres, de tú, Yalín, de Gus y yo, pues vamos a tocar este tema porque es necesario hablar de estos asuntos, si bien están en el otro lado del mundo, pero bueno, pues lo que podamos comentar, cómo lo estamos sintiendo, etcétera, eso es importante. Y después, pues, para compensar y equilibrar el tema, vamos a tratar un tema local, la presentación del proyecto del Centro Comunitario La Casa de Rubén, que va a estar aquí en el Centro Histórico de Querétaro, que es un proyecto, pues a diferencia de la guerra de Gaza, es un proyecto de paz, es un proyecto de construcción comunitaria para la población LGBTIQ+, y aliadas y aliados y aliades de Querétaro. Pues vamos a darle, Go, si pones ahí, ¿ya tienes el título o seguimos? Clararir, aquí está el título. Venga el título del programa de hoy: La guerra en Gaza y la casa de Rubén. Bueno, pues no sé, Aline, tú como historiadora, ¿qué contexto nos das de las guerras en general? O sea, este mundo tal parece que ya hace mucho dejamos el periodo de paz y entramos a este siglo con el septiembre 11, ¿se acuerdan de la destrucción de las Torres Gemelas en el 2001? Después, bueno, pues otras guerras, la guerra de baja intensidad que tenemos aquí en México, que cada día pues tenemos, eso también hay que decirlo, muertes, secuestros, levantones, extorsiones, y pues es eso, es otra guerra. Después nos encontramos hace un año con la guerra de Ucrania, un país que invade a otro en Europa, y ahora pues nos encontramos pues con un horror que empezó con actos de terrorismo y sigue con pues una guerra y una de Israel encima de un pueblo. Hay mucha discusión sobre todo en Europa, pero pues cuéntanos, Aline, desde la parte histórica y social, tu contexto. Sí, bueno, evidentemente los conflictos armados, los conflictos bélicos, pues nunca son vistos. No ha iniciado en la mayoría de ellos, hablo de la mayoría, porque no son una excepción, por disputar territorios, ¿no? Por expansionismo, ¿no? Una época en el siglo pasado y antepasado, en donde las guerras eran por expansionismo, ¿no? Recordemos cómo, por ejemplo, Estados Unidos inicia con 13 colonias y al día de hoy cuenta con un amplio y vasto territorio que evidentemente, pues, los han ido conquistando a base, ya sean de guerras civiles, de conflictos armados, algunas son por división
racial, por apartheid, por división religiosa, ¿no? Por poner un ejemplo, también en Estados Unidos, cuando hay liberación de la esclavitud de las personas de raza negra, pues se divide Estados Unidos, ¿no? Los blancos que no estaban de acuerdo hacen la guerra civil americana, declarando la mitad del territorio para los blancos y dividiendo el territorio en Estados Unidos de América y los Estados Confederados, y básicamente han sido por territorio, por cuestiones raciales, por cuestiones religiosas, por expansionismo, como también la corona británica ha ido conquistando territorios en diversos continentes de nuestro planeta que no le corresponden precisamente a la tierra británica. Sin embargo, pues ahí están las banderas de la Commonwealth como colonias británicas, ¿no? En estas guerras de expansionismo o de tener más poder, de poder colonizar a las personas. La Franja de Gaza tiene evidentemente a nivel histórico un contexto sumamente complicado, querido Walter, porque es todo, ¿sabes? Todo lo que acabo de narrar está en ese pequeño territorio. Es geopolítico, económico, religioso, mundial, ¿no? Recordando que una de las razas más poderosas económicamente hablando es la raza judía, que también tiene un gran contexto en cuanto a lo religioso se refiere a nivel mundial. Y bueno, como esta parte del mundo que debería de ser sagrada, que debería de ser una zona de paz, por la historia religiosa per se, pues ha sido el territorio que más guerras ha tenido a lo largo de toda la historia social, política, económica, religiosa, geomundial en esa parte del territorio, porque se mezclan todos los territorios. ¿A quién le pertenece? ¿A qué religión? ¿A los judíos o a los cristianos? ¿Jesús estuvo ahí o no estuvo ahí? ¿Nació en ese territorio o del otro lado? ¿Quién tiene el poder de las famosas arcas de la alianza? Todos estos tesoros cristianos que están escondidos, que se dice que alguien los está resguardando. ¿En qué parte de ese territorio está? Es una zona evidentemente turística, es un comercio religioso tremendo. ¿De qué lado está Dios? ¿De los palestinos o de los israelíes? Esa ha sido la pregunta y el conflicto. La realidad es que en ambos lados, en ambas naciones, hay seres humanos inocentes que están perdiendo la vida y que la casa donde nacieron, la tierra donde nacieron, por siglos y por siglos, no han podido vivir en paz. Te dejo con esto, querido Walter, y con una pequeña nota que dio el país el día de ayer, donde dice que el ejército israelí ha dado la madrugada del jueves al viernes la orden que todos los palestinos que viven al norte de la Franja de Gaza abandonen sus tierras en 24 horas por su propia seguridad y protección. Son ultimátums muy dolorosos, como lo vuelvo a decir, es gente que lo único que quiere es vivir en paz. Pero no te quiero dejar el micrófono, querido Walter, sin dar mi posicionamiento personal como defensora de derechos humanos, en donde veo que gran parte del grupo, ¿no? De los tres bloques que existen en el mundo, que es el socialista, el comunista y los países no alineados, que los bloques comunistas, que son los del poder económico, hoy se levantan únicamente a favor de uno de los dos grupos, mostrando en sí y vulnerando aún más lo que siempre ha sucedido ahí. Nosotros hablamos de homofobia, querido Walter, en el tema LGBT, pero hay una gran fobia a la gente palestina, hay odio para ellos, hay odio para sus tierras, hay odio para su nación, es gente discriminada, porque no nació del otro lado del charco, y eso es lo terrible que sucede. Te dejo con esta reflexión, querido Walter. Gracias, Aline. Y bueno, pues yo completaría la frase de que hay odio en todos lados.
El odio histórico que mencionas contra los palestinos y musulmanes y todo esto, pero bueno, el odio también contra las poblaciones judías, y así se le han pasado muchísimo tiempo. De hecho, este conflicto actual inicia con un acto terrorista salvaje en contra de personas que estaban bailando, jóvenes que estaban bailando y niños, etcétera. O sea, el terrorismo, nosotros le hemos dicho, y como personas defensoras de derechos humanos tenemos que decirlo fuerte y claro, ¿no? El terrorismo es odio, el odio solamente lleva a la muerte, y ahí lo estamos viendo. Venga de donde venga el odio, tenga el color de piel que tenga la religión que tenga, todos los fanatismos todos los fanatismos religiosos o económicos o de cualquier fanatismo lo que hacen es nublar una visión racional, terminando en actos terribles que siempre son mortales, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí del odio contra las poblaciones LGBTIQ+, pero históricamente, tú ya lo dijiste, el odio ha estado presente en nuestra historia humana por el color de piel, por la religión que profesamos, por la fisonomía, por muchísimas cosas. Entonces creo que esto es un acto de odio terrible que obviamente pues, está matando a gente civil, inocente, eso es lo que no se vale. Y encima, bueno, pues tenemos a los líderes, tanto hombres como mujeres del mundo, que no están dando su mejor papel, ¿no? O sea, los europeos humanistas están o de izquierda o solidarios, están escandalizados con su comisionada de la Unión Europea, que se pone solamente de un lado de la película, como tú lo dijiste, sin ver el otro lado. También hay posiciones como estas posiciones radicales, y en medio de estas posiciones el odio hace su entrada triunfal. Y hoy, por ejemplo, tengo que decirlo, me leí una nota de un poeta y filósofo español que dice que una gran artista palestina pues había sido muerta en estos ataques que está haciendo Israel bombardeando las casas. El poeta se llama Rafael Narbona y la artista se llamó Heba Sagut, que fue hoy brutalmente asesinada, como pues muchas personas civiles, en su casa, y sus 2 niños también. Del otro lado de la frontera, como tú lo dices, también ha habido asesinatos, hay gente secuestrada, los políticos no hacen su labor. La ONU, desgraciadamente, que se supone que en 1940 y tantos se construyó esta organización mundial cuyo objetivo era lograr la paz, pues está súper cuestionada, porque ni en el conflicto de Ucrania hizo la paz, ni en el conflicto actual en Gaza está haciendo la paz. Entonces, el panorama no está nada halagüeño. Se vienen estos nubes oscuras, terribles de deshumanidad, y creo que aquí las personas defensoras de derechos humanos y las personas humanas en general tenemos que marcar una diferencia. Vemos que estas organizaciones tan grandes como la ONU dejan que desear, los líderes mundiales lo mismo, y en medio estamos nosotras, la gente de a pie, que tal parece que tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, porque la humanidad ha dejado de ser sensible como a estos temas. Qué bueno que tocas ese tema, querido, porque justamente quien hoy está metiendo las manos, haciendo lo que pueden en un conflicto tan difícil, exponiendo su vida, son Médicos Sin Fronteras. O sea, hablamos del activismo de a pie, están metidos haciendo lo que pueden hacer, porque evidentemente los líderes y las instituciones que deberían de velar por la paz los han dejado solos. Y querido Gus, como siempre,
tus compañeros de profesión. Periodistas, ahí están. Periodistas que están haciendo lo que pueden, inclusive dándoles agüita a la gente que pasa, de la misma agua, compartiéndoles que están tomando. He visto esas notas y ya van 4 periodistas muertos por el conflicto armado. Que se tenga reporte, esto lo dice el día de hoy, y son algunos de periodistas de Reuters muertos por un bombardeo israelí, ¿no? Allá en Palestina. Claro. Entonces, pues como siempre, activistas. Y la humanidad de a pie es la que nos ayudamos. Gus, tú como periodista, ¿cómo estás sintiendo viendo este tema de Gaza tan horrendo? Fíjense que, como bien lo dijo Alina ahorita, es muy lamentable que personas que van a cubrir un conflicto de gran tamaño pierdan la vida, porque no nada más eres un comunicador, dejas de ser un periodista para poder ayudar también a las personas, a ponerte el chaleco y hasta de médico, no sé. Me duele mucho ver en las noticias que por ejemplo, los Médicos Sin Fronteras que han fallecido en un bombardeo, periodistas que han fallecido en bombardeos, gente inocente. Es muy lamentable escuchar también en las noticias y ver la imagen de padres que han hablado y que han expresado la pérdida de una hija. Estaba escuchando el otro día, bueno, creo que fue en la mañana, un papá que ya sabe que su hija murió a manos de estos grupos, pero él agradece que su hija esté muerta. O sea, con todo el dolor de su corazón está relatando que su hija está muerta y que a él le da un enorme gusto porque ella está en un lugar mejor, ya no está sufriendo, porque no sabe, imagínate, secuestrada, ¿qué le pueden hacer? ¿Qué puede estar pasando? Entonces él agradece que su hija esté fallecida. O sea, no ¿cómo un papá puede confortarse con eso? No se puede quedar con eso. Es demasiado feo. Fíjate que ahorita que estoy checando los TikToks, hay mucha información, pero religiosa. Muchos te hablan desde que empezó el conflicto, desde Abraham y todo esto, y hay muchos videos que explican el conflicto, pero desde ese lado, desde el lado de Abraham, que tuvo el hijo, que tuvo el otro hijo, y que los 2 hermanos, y que hasta la fecha se siguen peleando los territorios, que fueron expulsados, que regresaron, o sea, todo por una tierra prometida que no puede ser compartida por ambas partes, y eso es muy lamentable, y creo que así va a seguir por la eternidad. Por los siglos de los siglos. Amén. Yo puse un Twitter y ahorita les voy a leer algunas cosas en Twitter. En Twitter estaba interesante la discusión. Sí, son 2 lados terribles. El papá de esta hija secuestrada, vimos el tema de las muchachas y muchachos y niños israelíes que fueron secuestrados. Bueno, pues no fueron videos nada bonitos. El extremismo, yo puse un Twitter que en inglés decía bigotry más greed igual a la guerra, ¿no? O sea, el fanatismo, todos estos bigotry en inglés es fanatismo, el fanatismo más la codicia, la avaricia, colonialismo, todo este tema es lo que hace las guerras, ¿no? Entonces ahí lo que estamos juntándonos es el fanatismo de un lado, del otro, no de la población civil, no, eso es algo importante. Tenemos que separar y tenemos la obligación de separar lo que está pasando entre los terrorismos de uno y otro lado, porque ya podemos hablar de terrorismos de uno y otro lado. El que te vayan a meterte a un país, maten tu gente, eso es terrorismo, como que tú bombardees a la población civil también es terrorismo. Así es. Entonces, ese fanatismo
religioso, colonial, patriarcal, más la avaricia de los territorios, la riqueza que decía Lynn, pues es lo que está llevando a la guerra. Yo quiero leerles un email de un señor que se llama Enric Solbrines. Dice, de todo lo que se dice, me quedo con esto. Nunca un ataque o bombardeo a la población civil está justificado, ni en Gaza, ni en Israel, ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en ningún sitio, sin matices. La vida de un niño o de una niña vale más que todas las naciones y religiones juntas. Creo que este tuit, por eso quise leerlo textualmente, sintetiza, pues por lo menos yo los conozco a ustedes, nos conocemos como miembros del Frente Queretano, pues el dolor que estamos sintiendo, ¿no? Al ver a niños, niñas, la población civil masacrada de un lado y del otro lado de la frontera, por este fanatismo y esta avaricia de los líderes, ¿no? Hay un gran cuestionamiento dentro de la población civil israelí a su líder Netanyahu, porque dicen, oye, no podemos entender cómo el primer ministro fue avisado por Estados Unidos, fue avisado por servicios de inteligencia egipcios, fue avisado por servicios de inteligencia privados israelíes y no hizo nada. Entonces, como que suena raro el que no haya hecho nada y que ahora esté diciendo que les da 24 horas a 1 millón de personas prácticamente para que salgan en 24 horas de sus casas, de sus ciudades, y si no, los van a bombardear. O sea, esto también es terrorismo. Y no creo que nosotros, como radioactivistas, tenemos que decirlo desde México, en nuestro programa, esto tiene que acabar. La gente, creo que los liderazgos de las instituciones multinacionales van a poder hacer algo rápidamente, están pasmados. Pero creo que nosotros sí es el momento de que la población de pie, digamos, esto no puede pasar. O sea, una cosa es el terrorismo y sí se tiene que acabar con ese terrorismo. México lo estamos viviendo cada día también, o sea, es algo que se tiene que acabar, pero no a costa de venganzas y que tú tengas que vengar por tu fanatismo todo un pueblo y que todos paguen por igual. O sea, creo que esto no es válido ni en Gaza, ni en Ucrania, ni en México, ni en ningún país. Fíjate que... Sí, adelante, Goz. Sí, lo que quería comentar que no sé si escucharon las declaraciones que tuvo el presidente Andrés Manuel por esa situación, ya que ¿cómo se llama la de la embajada de Israel aquí, en México? Esta señora que estaba en muy desacuerdo en que México tomara la postura de no hacer nada. Y a lo que Obrador le respondió en sus fantásticas mañaneras, le respondió que México es un país libre y lo que México quiere es obviamente la paz de ambas partes, no nada más de Israel, también de ambas partes. Y pues la verdad a mí me dejó con un buen sabor de boca por su mensaje, donde expresa pues obviamente la paz de la humanidad. Aline. Sí, comentarte, querido Walter, comentarle a nuestros radioescuchas que evidentemente ningún ser humano, la vida de ninguna persona, sea niño, adulto mayor, mujer, embarazada, anciano, de la edad que sea, vale más que un conflicto. O sea, esto tiene que parar. Tenemos que orar y pedir por la paz en este territorio, así como por muchos lados, pero es bien importante comentar algo, Walter. El sistema que va impartiendo el terror, que a través del terror colonializan o ejercen el poder, pues evidentemente es el terrorismo. Pero cuando el terrorismo se junta o se toma de la mano al fanatismo religioso, ¿qué sucede? Primero suceden apartheids, estas partes del odio donde qué personas tienen derecho a qué y qué no,
y terminan en estos grandes conflictos. Y lo digo porque sucede y ha sucedido en la historia. Tenemos que tener cuidado, querido Walter, en nuestro país. Ha habido gente que ha tenido la intención de tener una postulación a una candidatura a la presidencia de nuestra república y ya bajo el sistema del terrorismo ha lanzado videos en donde dice con un rifle en la mano. A las personas que no entran dentro de su fanatismo y lo que hacen es dispararles. Ahí se está mezclando el fanatismo con el terrorismo y entonces pueden suceder estos apartheids en donde los fanáticos religiosos, pensando que están haciendo lo correcto, puedan empezar, ¿no?, a asesinar a personas que pertenecen a los grupos que este asesino en potencia, perdón. No, y ya hay varios situaciones así. Está instaurando un sistema de terror y fanatismo en México, entonces hasta allá podemos llegar y estas son las cosas que no podemos permitir. Necesitamos paz, no solo en nuestro país, en todos los países y sobre todo que valgan las vidas de todos, judíos, palestinos, blancos, israelíes, morenos, musulmanes, cristianos, comunidad LGBT, jóvenes, personas que están a favor de una u otra agenda de derecha o de izquierda, antiderechos. Las vidas de todos valen y no podemos estarnos acabando la vida o haciendo apología del delito o mandando mensajes de odio que terminen en terrorismo hacia ciertos grupos de la población en nuestro país. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, entonces. Sí, Gos decía que ya había sucedido. Cuéntanos, Gos. Sí, es que justamente lo que comenta Lynn, de que esta cosa se va expandiendo, toda esa ideología negativa y fanática se va expandiendo a otros países. Estaba viendo las noticias de, obviamente, compañeros que andan, periodistas que andan en todos lados. Dos señores fueron atacados por personas que justamente gritaron arriba Alá. Entonces imagínate, y los acuchillaron literalmente así de la nada. Entonces es lo que comenta Lina, hasta dónde vamos a llegar con toda esta situación. Si países que no están en guerra llegan estas personas que son obviamente seguidores de este afán, imagínate. Y si eso, ya para terminar, nada más les quiero comentar que si ese fanatismo y esa avaricia de los gobiernos coloniales que produce las guerras se junta con la maltrecha salud mental que tiene toda la humanidad después del COVID, pues nosotros hoy nos amanecimos aquí en Querétaro con esas terribles imágenes de un señor que iba con su familia, iba con su mujer, iba con sus niños en un Chevy y que el policía le dice algo, no sabemos cómo se lo dijo ni qué le dijo, pero la parte del video que se ve es que se baja de su coche y lo ahorca, lo estaba ahorcando. Y yo puse el comentario de que sí, son imágenes terribles, pero también consecuencia de que lo que nos está diciendo, y además esto es desgraciadamente lo que nos dice, es que ya las sociedades han llegado a su límite. O sea, hoy estaba leyendo que una señora, porque el camión no llegó temprano, le descontaron 250 pesos de su día, y dicen, bueno, pues a lo mejor para un político que gana dinero público, 250 pesos al día no es nada, pero para mí significa leche, pan, azúcar para mi familia. Entonces, creo que todas estas situaciones por las que estamos pasando toda la humanidad, desgraciadamente, nos están orillando a la violencia, a todas las violencias personales de salud mental, con suicidios y depresión y todo esto, las violencias familiares con feminicidios, con ataques a personas mayores, a niños, etcétera. Obviamente a nivel nacional con todo este terror terrible de las organizaciones criminales que suceden en Latinoamérica, y a nivel global pues estas guerras que tal parece que el mundo va encaminado hacia esas violencias sin límites. Y creo que nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que ser el llamado a decir,
que esto tiene que parar. ¿Cómo podemos contribuir? Pues esto, con las redes sociales, a decir lo que estamos diciendo aquí en el programa. Por eso este iridiscente es muy importante, por eso decidimos hablar de la guerra en Gaza en lugar de hacer la vista gorda, porque eso está en el otro lado del planeta, sino decir, todo eso nos influye aquí en nuestro México, en nuestro querido Querétaro y en nuestra ciudad capital. Con esto, pues cerremos, ¿no? Si alguien tiene algo que decir para cerrar este bloque y a pasar a otro bloque más luminoso, que también existen las cosas buenas y bellas en nuestra ciudad. Y bueno, pues pasemos corramos esa página que está ahí, dolorosa, terrible, pero también hay que hablar, como dicen los asiáticos, del yin y el yang. Ahora pasaremos a un proyecto que se llama La Casa de Rubén, que se presentó aquí en Querétaro. Es un proyecto social de una asociación civil que lo que quieren es algo que en el Frente Queretano luchamos durante mucho tiempo para que se hiciera realidad junto con nuestras autoridades municipales, un centro comunitario de atención a las personas LGBTIQ+ de la ciudad, que nunca llegó a cuajar, y que esto nunca llegó a cuajar como un proyecto cuádruple hélice entre el Frente Queretano con el municipio de Querétaro, pero estamos muy felices, yo estoy feliz, hinchado de orgullo de que sí haya cuajado en la mente de una persona, de un arquitecto queretano que se llama Fulgencio Pérez, que por rendirle homenaje a uno de sus queridos amigos, Rubén, creó esta idea, echó a andar a un equipo de gente, de arquitectos, de mercadólogos, de activistas, para comprar una casa al lado del bar Maximiliano, en el centro histórico de Querétaro, y anunciar la semana pasada que se establece una asociación civil que se va a hacer cargo de este maravilloso centro comunitario que viene desde la sociedad civil. Gus, tú que estuviste ahí cubriendo como periodista este evento, cuéntanos qué sentiste, cómo lo viste desde el piso. Fíjate que increíble el tener un lugar que se creó para la comunidad LGBT. Es formidable el escucharte a ti, escuchar a Fulgencio, escuchar al otro arquitecto que se me fue el nombre. Fue increíble con qué amor, con cuánto amor le tienen a este gran proyecto que poco a poco se va a ir cristalizando. En 8 meses vamos a tener ya grandes resultados con toda la infraestructura ya modificada, con todo aquello maravilloso que vimos en maquetas. Se va a hacer realidad primeramente Dios. Va a ser un lugar muy, muy, muy genial, pero sobre todo el amor y las ganas que tienen de ver ya esto más cristalizado. O sea, ya está la casa, ya la pudimos ver, la pudimos tocar, pero no es como cuando abran las puertas, ¿no? Que ahí vamos a estar, primeramente Dios, bien puestos. ¿Qué me pareció? Formidable, sin duda formidable el tener un espacio donde convivir, donde compartir con más gente, y sobre todo la historia de esta casa que es Rubén Salazar. Es una historia triste, pero sobre todo de reconocimiento y de que su memoria de Rubén va a estar presente día con día. Y como Fulgencio dijo, para decir diario o seguido, voy a la casa de Rubén, porque de ahí no nos van a sacar. Eso es un hecho, por cierto. Oye, Aline, muchas gracias, Gus, antes de darte la palabra, quiero hacer nada más un paréntesis aquí. Rubén, Rubén Salazar, el amigo de Fulgencio, pues era un abogado, si mal no recuerdo, de Tijuana, que vivía aquí en Querétaro y que tenía un gran espíritu de amistad como norteñote que era, y desgraciadamente muere ahogado en la laguna de Cibatá,
en el 2021, dejando devastada pues a su familia allá en Tijuana y a sus amigos, compañeros de la escuela y por elección aquí en Querétaro. La ceniza lo creman, las cenizas la dividen, una parte se va a Tijuana con su familia biológica y otra parte se queda con su familia por elección aquí en Querétaro. Y lo que hace Fulgencio es plantar un árbol y revolver las cenizas con tierra. Ese árbol está ya creciendo, se va a trasplantar de su casa para este centro comunitario, por eso se llama la Casa de Rubén. Y lo más interesante es que Fulgencio nos dijo que ya hay muchos sitios de diversión y ocio para la comunidad LGBT, bares, todo esto, y él lo que abre es un centro de día, un centro donde la gente vaya a tomarse el cafecito, a hacer coworking, a hacer proyectos, etcétera. Es un proyecto para la comunidad LGBTIQ+ y aliades de día de estas otras actividades que también como personas LGBTI y como seres humanos pues también hacemos, no solamente divertirnos de noche. Ahora sí, Aline, pues cuéntanos tú tus impresiones. Pues, ¿qué te puedo decir, querido Walter? O sea, estoy feliz. Evidentemente, seguí la transmisión por donde más, te escuché por Sin Filtro Humanae, en esta filmoteca que ya tiene Sin Filtro de todo el acontecer LGBTiano en Querétaro. Me emocionó mucho escucharte, escuchar al arquitecto, escuché evidentemente la parte de la historia, lo que grabó Sin Filtro, y luego leí la nota que saca Códice Informativo, que también es muy propia, vamos, muy vasta en la información. Pero bueno, mis impresiones. Pues querido Walter, hemos luchado tanto porque exista un centro de atención integral o centro de día o centro comunitario o como se llame, que el nombre era lo de menos. Efectivamente no lo logramos como Frente Queretano con el municipio, pero esto no quiere decir que no iba a suceder. Yo aplaudo de pie, honro mucho al arquitecto que hoy abre las puertas, ¿no?, a un centro de día, a un espacio comunitario para la comunidad, ¿no? Como lo dice la nota, este es el primero en su tipo, no solo en Querétaro, sino en el Bajío. Y bueno, pues la Casa de Rubén anuncia su construcción como una casa comunitaria. ¿Qué te puedo decir? Estoy feliz, ya quiero estar ahí, yo quiero ir como Caifás a hablar con los niños, con los adolescentes, con sus mamis, con sus papis. Yo me quiero apropiar un pedacito de ese espacio, pero apropiar en el sentido de dar mi tiempo, mi amor y mi corazón en lo que pueda aportar al espacio, porque es una maravilla. Bendigo que exista este espacio, que como siempre tenía que hacerlo la ciudadanía, tenía que ser para la comunidad LGBT, tenía que hacerlo ustedes, ¿no?, que con amor e inclusión van cambiando al mundo, y esto es lo que necesitamos, un espacio en donde podamos llegar y sentir un abrazo, sentir que la gente está contigo, sentir que no hay diferencia entre tú y yo, porque en alma, en corazón, en espíritu, los seres humanos somos buenos, somos bondadosos. ¿Qué te puedo decir, Walter? Ya quiero estar ahí dando. No, y mira, Aline y Gos, fue muy interesante porque al final todos dijimos que si bien era un centro con una inversión, la compra de la casa fue de una persona LGBTI, Fulgencio Pérez, que gracias a Dios pues se dedica al tema inmobiliario y tiene el capital para hacerlo, y hacerlo desde el corazón de una C, porque quedó claro, eso no es un negocio. O sea, no es un negocio para lucrar con la comunidad LGBTI+, sino es una C para brindar servicios y que sea un hub, decíamos, un centro donde toda la gente, como tú lo dijiste, desde nuestro corazón y desde nuestras organizaciones civiles podamos dar. Pero además no solamente para nosotras y nosotros y nosotres, la comunidad LGBTIQ+, sino lo quedó claro, que es un sitio para todas las personas. Es un centro incluyente. Es pues un sitio donde podamos. Ya me escucho, es que me entró una llamada. Ahí ya.
Ok, es que no es un centro excluyente para las personas LGBTIQ+, o sea, esto no se está planteando así, sino que es un centro comunitario incluyente para todas las personas de Querétaro y de afuera que quieran entrar para dialogar con la otra, con el otro, con los diferentes, precisamente para que no lleguemos a tener situaciones como la que platicamos en Gaza, que se sienten, pues si los semitas, los palestinos y los israelitas son de la misma raza genéticamente, han hecho estudios genéticos y no hay ninguna diferencia. Son hermanos. Están peleando hermanos contra hermanos. Imagínate, entonces, pues sí, la ONU, desgraciadamente, que era nuestro gran centro, el parlamento, donde los países y las personas podían dialogar y a través de este diálogo llegar a acuerdos y a la paz, pues está también muy bloqueada por estos odiadores que andan por ahí. Pero bueno, este centro comunitario es eso, un lugar donde podamos dar amor, como dices, Alvin, y como dices tú, Gos, un lugar donde podamos estar todas las personas por diferentes y desiguales que creamos que somos, porque a final de cuentas todos somos seres humanos, eso lo tenemos claro, y necesitamos más de estos espacios donde va a haber apoyo psicológico y emocional, o sea, algo importante que está poniendo Fulgencio, súper claro, es decir, tiene que haber ya dijeron arriba, en la terraza, en una parte como muy privada, va a haber gratuitamente servicios de atención psicológica y emocional, que es lo que necesitamos para nuestras juventudes, que son las más atacadas por todo este tema de la salud emocional y mental. Entonces, es una florecita que se sembró, es un árbol que va creciendo y que nosotros tenemos que ser las flores y los pajaritos que den sombra a mucha gente que necesite espacios de hablar, como lo logramos en Alcanfores, como lo hacemos en los servicios de Puentes de Luz, y donde podamos compartir el pan y la sal que desgraciadamente hoy nuestros amigos israelíes y palestinos no lo están haciendo, pero este ejemplo de compartir el pan y la sal, que es un ejemplo de la cultura israelí, pues venga a Querétaro, florezca en ese árbol maravilloso llamado Rubén y la paz se haga entre nosotros. Fíjate, un tema muy importante. No es una casa de Rubén con fines de lucro, pero va a contar con una cafetería, que de esta cafetería se va a sostener también gran parte de esta casa, para invitar a toda la gente a que vaya y consuma un delicioso café ya cuando las puertas de esta bella casa se abran, para que vayan, consuman todo lo que nos van a ofrecer, un cafecito para echar la plática, para echar trabajo, para lo que quieran, pero tenemos que tener en cuenta que esta casa se va a mantener de esta cafetería, sueldos, o sea, mantenimiento, todo para apoyar, como dice Walter, para tener asistencia de terapia, hacer yoga, que es importante, que yo ya quiero hacer yoga, por cierto, pero a ver si el cuerpecito me deja, ¿verdad? Pero ahí vamos a estar. Yo también quiero hacer yoga. Ya quiero que pasen los 8 meses. Veamos los contrastes, querido Walter. El odio mata, destruye, aniquila, separa. Y el amor, lo que se hace con amor, un programa que se abre con amor y para todo tipo de personas, para construir un Querétaro más próspero, más incluyente, en donde quizás, divagando, querido Walter, divagando, quizás una persona que no sea de la comunidad LGBT, que a lo mejor ha tenido algún prejuicio por alguna necesidad, entra a esa casa y se le caiga ese velo del prejuicio, del odio, y se sienta amado, arropado, apoyado, sostenido. El amor construye, no destruye. Construyamos amor. Qué diferencia y qué contrastes de lo que hace un sistema depredador, que es el sistema odiador,
lo que la ideología del odio hace y lo que la ideología del amor logra, ¿no? Entonces, somos más los buenos y el amor vence al odio. Gracias, Aline, por ese cierre. ¿Tú cómo cierras vos? Yo cierro que la empatía, el respeto y el amor borra cualquier pensamiento de guerra en los seres humanos. Así de fácil y así de sencillo. Y también invitarlos para que el día que abra la casa de Rubén, ir y darles todo nuestro amor a todo el ser humano que desee asistir a la casa de Rubén. Es de corazón. Pues muchas gracias. Yo cierro con lo que siempre hemos dicho, ¿no? En el Frente Queretano construimos a través del amor, porque sabemos que el odio finalmente mata. El amor, lo dije ahí yo en la inauguración de la casa de Rubén, ¿no? Finalmente el odio destruye, pero el amor construye, y la casa de Rubén se está construyendo con amor. Todavía es tiempo en estos 8 meses que se puedan poner en contacto con Fulgencio en su Instagram, la casa de Rubén, darle sus ideas, etcétera, porque que vaya una idea, un pedacito de nosotros en este gran proyecto arquitectónico. Y como lo dijo Ali, ¿no? O sea, en este programa vimos el contraste entre el fanatismo, el odio, el terrorismo, que lo único que llega es hacer muerte. Y por otro lado, un proyecto amoroso, concebido desde el amor a un gran amigo, y que ese amor lo comparte Fulgencio ahora con toda su comunidad LGBTIQ+, y con toda la sociedad queretana. Que el amor triunfe sobre el odio siempre, siempre, siempre. Es lo que deseamos aquí desde Iridicente y el Frente Queretano a toda nuestra querida ciudad y estado de Querétaro. Así es. Que así sea. Que así sea. Bonita noche, amigos, Aline, amigas, amigues de Iridicente. Un beso y ya saben que aquí nos despedimos con chao, chao, besitos. Chao, chao. Que triunfe el amor, que triunfe el amor. Arriba el amor.